Imagina un tren avanzando de noche. Dentro, un ataúd. Y afuera, multitudes llorando como si perdieran a un rey. Pero no es un rey, es un poeta. El hombre que escribió sobre el amor, mientras el tiempo lo devoraba y su rival le robaba la sombra. Y aquí está lo inquietante. Cuanto más sufría, más lo amaba el mundo. Hoy te contaré cómo Amado Nervo convirtió su vida y su dolor en una procesión interminable. Y créeme, cuando entiendas por qué su muerte paralizó países enteros, ya no vas a mirar la poesía igual. Ahora el contraste que no te suelta. Amado Nervo, el poeta de los versos más suaves, el de las palabras que parecen rezos, también fue un hombre con una cuenta regresiva clavada en el pecho, y con un rival tan enorme que, por años, su sombra le tapó el sol. Y aún así, Nervo apostó todo: la fe, el amor, la fama y hasta su nombre. Si te quedas hasta el final de esta historia, vas a entender por qué su biografía no se siente como la de un escritor, sino como la de alguien que caminó por un filo, entre la devoción y el deseo, entre el aplauso y la humillación, entre el deber público y una herida privada que nunca terminó de cerrar. Nació lejos de los salones, lejos de los reflectores, en Tepic, en una tierra que entonces todavía respiraba polvo, campanas y mandatos no escritos. En su casa, la vida no se explicaba, se obedecía. Y el niño amado, chamaco flaco, ojos atentos, un tipo de silencio que ya parecía escucha, aprendió temprano la primera ley que marcaría su carácter: el mundo te puede quitar cosas sin avisarte. No fue un aprendizaje bonito. En su infancia, la figura del padre se vuelve ausencia demasiado pronto, como si alguien hubiera arrancado la columna de una casa y pretendiera que el techo siguiera flotando. Hay un instante, imagínalo, en el que el niño ve a los adultos moverse como sombras, oye frases a medias y entiende, sin que se lo digan, que la seguridad era un lujo. Ese vacío se le queda como una piedra en el bolsillo. No la presumes, pero caminas con su peso. Ahí aparece el primer motor, el más peligroso: la necesidad de encontrar orden. Cuando el mundo se descompone, algunos se vuelven cínicos, otros se vuelven creyentes. Amado, por un tiempo, intentó la ruta del altar. La idea era clara: si el caos existe, tal vez Dios tiene el plano de construcción. Y si tú te pegas a ese plano, no te caes. El seminario no es solo rezar, es una fábrica de disciplina. Madrugadas, lecturas, el cuerpo domado por horarios, la mente tallada por dogmas. Pero también es un sitio donde la imaginación, si la tienes, se vuelve un animal encerrado. Y Nervo la tenía. No era imaginación de voy a inventar un cuento, sino de esa que te hace ver símbolos en todo. El humo de una vela como un mensaje, una palabra como un destino. Al principio, eso lo ayuda. Aprende a escribir con música, a pensar con estructura, a observar el alma humana con lupa. Pero poco a poco le ocurre algo que a muchos les da miedo confesar. Empieza a sentir que su fe no es una casa, sino una puerta giratoria. Entra, sale, entra, sale. Y cada vez que vuelve a entrar, le cuesta más fingir que no escuchó el ruido del mundo, porque el mundo, afuera, estaba en plena ebullición. México era un país donde la modernidad llegaba a jalones, como un tren que se frena y vuelve a arrancar. Había orden y había violencia, progreso y desigualdad, salones pulidos y barrios donde el hambre era un mueble más. Y encima, una especie de brillo oficial que lo cubría todo: el porfiriato, con su estética de todo está bajo control, como si el país fuera un escaparate. Amado sale del camino clerical no con un portazo, sino con una grieta. Y una grieta basta. A un joven así no lo seduce tanto la fiesta como la palabra. Y la palabra, en ese México, era un arma y una escalera: el periodismo. El periódico es el verdadero seminario de los que no se resignan. Ahí también hay disciplina, pero otra. Deadlines, calle, rumores, política, crímenes, chismes, cultura. Ahí aprendes a escribir para que te lean, no para que te absuelvan.
Y Nervo llega a ese mundo como quien llega a una cocina caliente después de haber vivido en una habitación fría. Al principio te quema, pero luego ya no quieres irte. Sus primeros textos no solo querían gustar, querían existir. Y en ese deseo se esconde un miedo. Si no publico, si no destaco, vuelvo a ser el niño al que el mundo puede quitarle todo sin avisar. Así que escribe con hambre, con esa mezcla rara de delicadeza y urgencia. Pero aquí viene el primer giro. En vez de volverse un simple cronista, Nervo empieza a construir un personaje. No el personaje falso, sino el poeta público. Un hombre que habla de lo íntimo como si estuviera revelando un secreto antiguo. Y eso engancha. Porque México, y el mundo hispano, estaba enamorándose del modernismo. Esa manera de escribir que suena a perfume, a mármol, a música, y que al mismo tiempo puede esconder puñales. Entonces aparece el rival. No llega como villano de caricatura, llega como un fenómeno natural. Rubén Darío, el nombre que ya sonaba como trueno entre escritores. El príncipe del modernismo. El tipo al que los críticos miraban primero. El que, donde entraba, cambiaba la temperatura del cuarto. Para un joven poeta mexicano, eso podía ser inspiración o condena. Porque a la hora del aplauso, el público a veces solo tiene manos para uno. Y el rival no necesita insultarte para derrotarte. A veces basta con existir. Nervo empieza a sentir ese filo. Cada elogio que recibe viene con una comparación invisible. Cada texto publicado trae una pregunta escondida. ¿Y esto alcanza para estar al lado de Darío? Y el orgullo, cuando es fino, no se queja en voz alta, se vuelve trabajo. Se vuelve obsesión por pulir una frase hasta que brille. Se vuelve desvelo. Se vuelve un juramento silencioso. No voy a ser el segundo de nadie. Ese juramento es gasolina, pero también veneno. Mientras la competencia literaria se cocina, la vida le ofrece otra ruta, una que parece segura. El servicio público, la diplomacia, el aparato del Estado. En el México de ese tiempo, el escritor y el funcionario a veces compartían escritorio. El gobierno necesitaba plumas elegantes para vestir su imagen. Los escritores necesitaban sueldo para pagar la comida y el tiempo para escribir. Era un pacto. Tú le das palabras al poder, el poder te da estabilidad. Nervo no entra como un caudillo, ni como un político de plaza. Entra como lo que era. Un hombre de letras, con una mente entrenada, capaz de redactar, negociar, representar. Entra a la órbita oficial como quien se acerca a una fogata, para calentarse, pero sabiendo que puede quemarse. Y aquí el tono cambia, porque, de pronto, su vida ya no es solo yo, mi cuaderno y mis fantasmas, sino yo, el país, la imagen, la obediencia. La diplomacia tiene algo seductor. Te sube de nivel social sin pedirte que dispares un arma. Pero también te amarra. Hay cosas que ya no puedes decir igual, porque representas a alguien más. Nervo se mueve entre oficinas y tertulias, entre cartas formales y noches donde la literatura se discute como si fuera una pelea a navajas. En cada paso, su rivalidad con la gran figura modernista no desaparece, se transforma. Ya no es solo quién escribe mejor, sino quién permanece. Porque la fama es un animal raro. Hoy te lame la mano, mañana te muerde el cuello. Y entonces aparece otro gancho. Uno que parece pequeño, pero que luego se vuelve gigantesco. El reloj. No un reloj literal al principio, sino una sensación. Nervo empieza a vivir como si el tiempo se le fuera a acabar antes de que termine de decir lo que vino a decir. Como si alguien le hubiera puesto una fecha en la espalda y él no pudiera verla, pero sí sentirla. Esa sensación lo empuja, lo vuelve productivo, lo vuelve inquieto, lo vuelve intenso. Y es aquí donde la historia se vuelve más cinematográfica. Imagínalo escribiendo de madrugada, con tinta oscura, mientras el resto de la casa duerme. Afuera, una ciudad que respira lento. Adentro, un hombre que pelea contra dos enemigos, la mediocridad y el olvido. El rival, ese coloso de otra tierra, sigue siendo el espejo. Nervo se mira y no siempre le gusta lo que ve. A veces siente que su voz es demasiado suave para un mundo que aplaude al que grita. Pero justo ahí descubre su ventaja. Su arma no es el estruendo, es la cercanía. Nervo no pretende caer como martillo,
pretende entrar como aguja, y la aguja, cuando entra, no hace ruido, pero cambia tu sangre. Se va formando su estilo, una mezcla de misticismo y carne, de elevación y confesión. Y eso es peligroso, porque a la gente le encanta lo sagrado, hasta que lo sagrado se atreve a hablar de deseo. Y a la gente le encanta el amor, hasta que el amor se vuelve una religión. En las conversaciones de café, en los pasillos, en los comentarios que parecen halagos, le sueltan dardos. Que si escribe demasiado sentimental, que si le falta fuerza, que si su poesía es bonita pero no histórica. Y esas palabras, dichas con una sonrisa, pegan más que un insulto. Porque bonita puede ser una cárcel. Bonita puede ser una forma elegante de decir inofensiva. Nervo no quería ser inofensivo. Así que hace algo que muchos no se atreven, se vuelve más honesto. Y la honestidad, cuando es real, siempre sube la apuesta. Pero la honestidad también te expone. En su interior, el conflicto de la fe no se ha resuelto. No es que haya dejado de creer, es que cree con heridas. Y un creyente herido es alguien capaz de escribir cosas que incomodan, porque no está vendiendo una certeza, está mostrando una pelea. A la par, su vida pública crece. Se codea con figuras, se mueve en ambientes donde la palabra México es una tarjeta que debes sostener con firmeza. Pero cada vez que la diplomacia le pide máscara, la poesía le pide piel. Y así vive, con un pie en la formalidad y el otro en el abismo. Y entonces, como si la vida quisiera apretar el nudo, llega una oferta, un giro de ruta, un destino fuera, un cambio de ciudad, un cambio de aire. La diplomacia tiene esa manera de partirte la vida en capítulos invisibles, antes de tal país y después de tal país. Y en esos viajes, Nervo entiende algo brutal. El mundo es enorme, pero tus obsesiones viajan contigo. En cada lugar, escucha nombres nuevos, ve modas nuevas, conoce escritores, y en el fondo sigue la misma pregunta. ¿Mi voz se va a quedar o se va a perder? Y la rivalidad con Darío, real, simbólica, alimentada por críticos y por el propio orgullo, se vuelve una cuenta pendiente. No le basta con ser leído, quiere ser inevitable. Pero hay un detalle que no se dice en los brindis y que sin embargo dirige muchas vidas: el cuerpo. Nervo empieza a sentir que el cuerpo también cobra. No en una escena dramática de hospital todavía, no con médicos corriendo. Más bien como una sombra que se posa en el cansancio, como una alerta que aparece cuando te levantas, como un "no eres invencible" que te susurra en la nuca. Es el tipo de aviso que, si lo ignoras, te lo cobra con intereses. Y ahí se planta el límite de tiempo del héroe, aunque él todavía no lo nombre. Escribir, amar, construir, antes de que el reloj se atreva a mostrarse. Mientras tanto, el país que representa también se está tensando por dentro. Se siente, en el aire, que algo no va a aguantar para siempre. Los regímenes que parecen eternos son los que más ruido hacen cuando se rompen. Y Nervo, que está cerca de las instituciones pero no ciego, lo percibe. Eso añade presión. El futuro no es estable y el arte, en tiempos inestables, se vuelve o un lujo o un salvavidas. Y con esa presión, con el rival respirándole en el cuello desde la fama continental, con la fe ardiéndole en el pecho como brasita, Nervo toma una decisión que marca su destino. No va a ser solo un poeta de salón. Va a convertirse en una figura pública completa, escritor, periodista, diplomático, un hombre que se juega el nombre en varios tableros a la vez. Es una apuesta temeraria, porque cuando estás en un solo tablero, si pierdes, pierdes ahí, pero cuando juegas en varios, cualquier caída hace eco. Y justo cuando parece que ya tiene el ritmo, justo cuando cree que está encontrando el equilibrio, la vida le prepara el tipo de movimiento que parte una biografía en dos. Todavía no lo golpea de lleno aquí, pero ya está el presagio. Hay encuentros que parecen casualidad y terminan siendo sentencia. Porque a Amado Nervo le faltaba todavía el ingrediente más explosivo de todos: el amor que no solo inspira, sino que te cambia la química.
El amor que te hace escribir como si estuvieras dejando mensajes para cuando ya no estés. Y eso, aunque ahora no lo sepas, es el inicio de la cuenta regresiva más cruel. La que no se mide en años, sino en despedidas. Imagina un tren avanzando de noche. Dentro, un ataúd. Y afuera, multitudes llorando como si perdieran a un rey. Pero no es un rey, es un poeta. El hombre que escribió sobre el amor, mientras el tiempo lo devoraba y su rival le robaba la sombra. Y aquí está lo inquietante: cuanto más sufría, más lo amaba el mundo. Hoy te contaré cómo Amado Nervo convirtió su vida y su dolor en una procesión interminable. Y créeme, cuando entiendas por qué su muerte paralizó países enteros, ya no vas a mirar la poesía igual. El golpe de realidad llega sin música épica. Llega como llegan las cosas que te cambian la vida de verdad. Un día estás cumpliendo con la chamba, cuidando el tono, midiendo palabras como si fueran monedas, y al siguiente, una mirada te desordena todo el sistema. Porque Nervo, que ya había aprendido a sobrevivir en dos mundos, el de la poesía que confiesa y el del Estado que exige compostura, todavía no conocía la tercera fuerza, el amor que no pide permiso. En una ciudad que le obliga a moverse con etiqueta, aparece ella, Ana, y aquí el contraste que te jala del cuello. El poeta que hablaba del espíritu como si fuera una escalera al cielo, queda atrapado por algo completamente terrestre, pero tan intenso que le parece sagrado. No es un romance de postal, es de los que te quitan el sueño, de los que te hacen sentir que todo lo anterior era un ensayo. Imagínalo caminando con ese secreto encendido por dentro. De día, el funcionario correcto. De noche, el hombre que escribe como si cada línea fuera un amarre. Y en medio, una pregunta que lo persigue como sombra pegajosa. ¿Esto me está salvando o me está condenando? La relación se vuelve su centro oculto, su oxígeno, y también, lentamente, su punto débil. Porque cuando amas así, le entregas a otra persona una palanca. Con ella pueden levantarte o partirte. Y mientras el amor lo vuelve más vivo, la carrera pública empieza a girar hacia arriba con esa velocidad peligrosa que te marea. La diplomacia no se anuncia con fanfarrias, pero sí con señales. El trato cambia, los pasillos se abren, los nombres importantes te devuelven el saludo. Nervo, el muchacho de Tepic que alguna vez sintió que el mundo podía quitarle todo sin avisar, ahora siente algo distinto. Por primera vez, el mundo le está dando. Y aquí entra el primer gran twist de esta parte. A Nervo le empieza a ir bien, justo cuando entiende que ir bien también es una trampa. Porque el éxito es un animal que te exige alimento. Te pide más textos, más apariciones, más perfección. Te pide que nunca bajes la guardia. Y si eres como Nervo, orgulloso, sensible, obsesivo, ese animal no se queda en la sala, se te sube a la espalda. Además, el fantasma del rival no se ha ido. Rubén Darío sigue siendo el referente continental, el nombre que se pronuncia como si fuera un sello de calidad. Y a veces la rivalidad no se trata de verse a los ojos, se trata de existir en el mismo mapa. Hay un detalle bien cruel en esto. Cuando dos talentos brillan, el público no siempre celebra a los dos. A veces los pone a pelear para divertirse. Y los críticos, con esa manera elegante de echar gasolina, empiezan a compararlos, a medirlos, a contraponerlos. Como si la literatura fuera una arena y la poesía tuviera que sangrar. Nervo lo siente y decide jugar el juego, pero a su manera. Darío es fuego artificial, estalla, ilumina, retumba. Nervo decide ser otra cosa, una voz que se mete por las rendijas, un veneno dulce, una oración que te sorprende cuando estás distraído. Y esa elección, aunque parece artística, es estratégica. Porque si no puedes vencer al gigante en su terreno, creas un terreno nuevo. Su ascenso al poder no es con espada, es con influencia. Empieza a ser escuchado, sus palabras se vuelven cita, sus libros empiezan a circular como amuletos. La gente los trae en la bolsa, los subraya, los presta, los guarda como si guardara una parte de sí misma. Nervo se convierte en una figura que pesa, y eso tiene consecuencias. Cuando el Estado te da un cargo, te está dando algo más que un sueldo o un pasaporte.
te está poniendo una correa invisible. Te dice, representas. Y representar significa aprender a callarte cosas. Significa sonreír cuando te gustaría escupir. Significa medir cada adjetivo como si fuera dinamita. Pero Nervo trae un problema de fábrica. No sabe escribir sin sentir. Así que su vida se parte en dos ríos que corren en paralelo: el río oficial y el río íntimo. En uno, redacta, negocia, se presenta como rostro serio de un país. En el otro, se derrama, se enciende, se vuelve peligroso de lo verdadero que es. Ana se convierte en su refugio, y sin querer, también en su reloj. Porque hay amores que llegan con fecha de caducidad pegada, aunque nadie te la diga. Al principio no la ves, luego la intuyes, y al final te la gritan sin voz en cada instante. Nervo empieza a escribir con una prisa rara, como si sospechara que la vida no le va a dejar disfrutar esto con calma. No es paranoia, es instinto. Como cuando un animal siente temblor antes de que tiemble. Y el temblor social también se siente. El México de la estabilidad pulida está crujiento por dentro. Las conversaciones cambian, los rumores se vuelven más densos. La tensión política ya no es un murmullo, es un zumbido que no te deja dormir. El país se prepara, sin confesarlo, para una ruptura. Y aquí viene otro giro. Mientras el país se empieza a desordenar, a Nervo lo necesitan más. Porque en tiempos de caos, el Estado busca voces que parezcan orden. Y Nervo, con su educación de disciplina, con su pluma fina, con su capacidad de hablar bonito sin sonar vacío, se vuelve útil. Útil, palabra peligrosa. Porque ser útil para el poder significa que el poder te va a usar, aunque te respete, aunque te admire, aunque te sonría, te va a usar. Y justo cuando su influencia crece, su rivalidad con Darío toma una forma distinta. Ya no es solo quién escribe mejor o quién suena más. Ahora es quién se vuelve símbolo, quién es la cara del movimiento, quién queda en los libros como el nombre inevitable. Nervo lo sabe, y por dentro, aunque no lo diga, se hace una promesa: no voy a hacer nota al pie. Esa promesa lo vuelve más ambicioso, pero no ambicioso de dinero o de trono, ambicioso de permanencia, de huella, de destino. Hay una escena que se repite en su vida como una obsesión visual, una hoja en blanco bajo una lámpara, el resto del mundo apagado, y él, con el corazón partido entre la fe y el deseo, tratando de crear una frase que lo sobreviva. Eso es poder también, la capacidad de poner tu nombre en la boca de desconocidos, décadas después. Y entonces, como si la vida quisiera demostrarle que no controla nada, llega el golpe íntimo. No llega con melodrama. Llega con esa frialdad que da miedo, la enfermedad. El cuerpo de Ana empieza a fallar. Primero señales pequeñas, luego señales que ya no puedes ignorar. La casa cambia, el aire cambia. Los días se vuelven más cortos aunque el sol salga igual. Nervo entra en la fase más peligrosa de un amor, cuando deja de ser celebración y se vuelve cuidado. Y aquí aparece el límite de tiempo con toda claridad. Ya no es una sensación, es una cuenta regresiva real. La vida le pone un ultimátum sin palabras. O la sostienes, o te rompo. El poeta, el diplomático, el hombre que podía representar un país con frases suaves, ahora está frente a algo que no se negocia. No hay cartas oficiales que arreglen esto. No hay discurso que cambie un diagnóstico. No hay prestigio que detenga un cuerpo que se apaga. Y en esa tensión, Nervo empieza a producir una escritura distinta, más desnuda, más inevitable. Ya no escribe para competir con Darío. Ya no escribe para gustar. Escribe para resistir. Como si cada poema fuera una mano extendida hacia el abismo. El rival, mientras tanto, sigue allá afuera, brillando, llenando salas, sosteniendo su propia leyenda. Y el twist cruel es que, en la mente de Nervo, la competencia no se detiene aunque su vida privada se esté incendiando. Porque la rivalidad verdadera no es con el otro, es con el tiempo. Nervo empieza a sentir dos relojes.
Uno en el país que se agita, otro en su casa que se vuelve hospital silencioso. Y entre ambos, él intentando no reventarse. Hay una imagen que lo resume todo. Un hombre en traje formal, regresando de un compromiso público, quitándose la corbata con manos temblorosas, entrando a un cuarto donde la luz es distinta, donde el aire pesa, donde el amor ya no es promesa, sino despedida en cámara lenta. Y entonces ocurre. Ana muere. La frase es simple, pero el hecho no lo es. Para Nervo es como si le arrancaran el idioma, como si le apagaran la mitad del cuerpo, como si de pronto la vida le revelara la broma más cruel. Todo ese esfuerzo por construir estabilidad y al final, lo que importa, se te va igual. Aquí es donde su biografía se parte, porque antes de Ana, Nervo podía hablar del dolor con elegancia. Después de Ana, el dolor ya no es tema, es atmósfera, es clima, es lugar donde vive. Y aquí viene otro twist, uno que la gente no entiende cuando idealiza a los poetas. El duelo no siempre te vuelve más sabio, a veces te vuelve más funcional, a veces te vuelve más productivo, como si quisieras tapar el agujero con trabajo. A veces te vuelve casi automático, cumples, viajas, escribes, representas, pero por dentro ya no estás completo. Nervo sigue, no porque quiera, sino porque la maquinaria del mundo no se detiene por tu tragedia. Los cargos siguen, los compromisos siguen, los saludos siguen. Y él aprende la lección más dura del poder. El poder no te protege del dolor, solo te obliga a sonreír mientras duele. Mientras tanto, el país se termina de romper en pedazos. La revolución, ese monstruo con 1000 caras, hace que todo cambie. Cambian los hombres, cambian las lealtades, cambia lo que significa servir. Y Nervo, que venía de una estructura anterior, queda en un punto rarísimo. Es valioso por su talento, pero vulnerable por su pasado institucional. Aquí el conflicto se pone de película. ¿Cómo sobrevive un poeta diplomático cuando el suelo político se vuelve lava? Y él hace lo que sabe, convertirse en puente. En voz que puede moverse entre mundos sin escupir sangre en público. Se adapta. No sin costo, porque adaptarte en tiempos de fuego significa tragarte humo. Y el rival sigue ahí, como sombra o como faro. Pero ahora, la rivalidad se vuelve aún más retorcida. No compiten solo por estética, compiten por quién representa lo moderno, lo necesario, lo que quedará. Y Nervo, desde su duelo, descubre una fuerza inesperada. La gente no solo lo lee por bonito, lo lee porque lo entiende. Porque lo que escribe ya no es ornamento, es consuelo. Ese consuelo le da un tipo de poder más profundo que cualquier cargo. Le da acceso a la intimidad de miles de personas. Gente que no lo verá nunca, pero lo siente cerca. Gente que se aferra a sus líneas como si fueran barandales. Y ahí está la paradoja. Pierde el amor de su vida y gana una multitud. Pero una multitud no te abraza de noche. Una multitud no te toma la mano cuando te tiembla el alma. Así que Nervo se vuelve un hombre con hueco. Y ese hueco empieza a dictar decisiones. Cuando llega la oportunidad de volver a representar al país afuera, de ser enviado como figura diplomática en tierras lejanas, no es solo un ascenso en términos oficiales, es una fuga elegante. Un movimiento que suena honorable, pero que también es escapatoria. Porque quedarse en los lugares donde fuiste feliz es una forma de tortura. Y aquí queda instalado el suspenso con toda claridad. Nervo sube a una cima pública, sí, pero por dentro está contando los días. No sabe cuántos le quedan. Solo sabe que, desde que Ana se fue, la vida se siente como un pasillo que se está acortando. Y en algún rincón de su mente, otra certeza lo muerde. Todavía no ha vencido al rival. Todavía no ha asegurado su lugar final. Todavía no ha escrito la pieza que lo vuelva eterno. Con el país ardiendo a la distancia, con la diplomacia empujándolo a moverse, con el duelo convertido en tinta, y con la rivalidad latiendo como un segundo corazón, Nervo se prepara para la etapa más intensa, la de trabajar con el tiempo encima, como si cada misión y cada página
fueran la última oportunidad de dejar su nombre clavado en el mundo. La tercera parte de su vida no empieza con una celebración. Empieza con una sensación rarísima, la de estar vivo por fuera y apagado por dentro. Como si la gente viera a un hombre completo y él supiera la verdad, que camina con una ausencia instalada como órgano nuevo. Pero justo ahí, en esa grieta, nace la etapa más peligrosa y más poderosa de Amado Nervo, cuando ya no escribe para impresionar, sino para no morirse. Su trabajo se vuelve un rito, una especie de oficio que mezcla tres fuegos: el del diplomático, que debe ser impecable, el del poeta, que no puede mentir, y el del viudo, que tiene un plazo invisible. Porque aquí está el límite de tiempo, ahora sí con dientes. Nervo comienza a actuar como si le quedaran pocos años. No porque tenga un papel médico que se lo diga todavía, sino porque su intuición se volvió una alarma constante. Y cuando un hombre vive así, cada día se vuelve una apuesta. O lo gastas en la nada, o lo conviertes en algo que pese. Por eso su rutina se vuelve casi cinematográfica. De día, recepciones, protocolos, conversaciones en varios tonos. Esa diplomacia donde las frases son suaves por fuera, pero duras por dentro. De noche, cuarto cerrado, papel, tinta y el sonido del mundo quedándose lejos. Afuera hay fiestas, hay risas, hay ventanas encendidas. Adentro hay un hombre hablándole a un fantasma. Y aquí viene un gancho orgánico que atraviesa todo. El poeta del amor más famoso del continente está escribiendo, en realidad, desde la pérdida. Por eso su voz pega, porque no está cantando desde la cima, sino desde el hoyo. El público empieza a sentirlo. Sus libros se vuelven parte de la vida diaria. No son literatura en el sentido frío, se vuelven medicina emocional. Hay gente que, sin saber nada de su biografía, lo lee como si Nervo le estuviera hablando al oído, como si supiera exactamente dónde duele. Pero el éxito no lo libera, lo encierra en una jaula de expectativas. Y aquí aparece el conflicto con el rival en su forma más agresiva. No es Darío como persona, aunque su presencia sea enorme, sino Darío como medida. La prensa, los críticos, los círculos literarios siguen jugando a ese deporte miserable de comparar. Nervo es el místico, Darío es el genio. Nervo consuela, Darío revoluciona. Y esas frases, repetidas, se vuelven cuchillos, porque reducen a un hombre a una etiqueta. Y Nervo detesta las etiquetas, porque él mismo es una mezcla: fe y deseo, disciplina y arrebato, diplomacia y confesión. Entonces decide hacer algo que parece sutil, pero es un golpe directo. Deja de competir en el mismo ring. Darío domina el espectáculo, la música modernista con brillo de joya. Nervo decide dominar la intimidad. Decide ser el poeta que entra a los dormitorios, a los hospitales, a las despedidas, a los trenes de noche, a las cartas que no se mandan. Se vuelve el escritor de la vida real, pero con un lenguaje que suena a incienso. Eso es estrategia pura. Y además, un riesgo, porque cuando te metes con lo íntimo, te expones. Y si te expones demasiado, te destruyen. Pero Nervo ya no tiene miedo de destruirse. Lo que le daba miedo, perderlo todo sin aviso, ya pasó. Ya lo vivió. Ya lo enterró. ¿Qué más le pueden quitar? Y aquí está el twist brutal. Esa pérdida lo volvió libre. Libre para escribir lo que otros no se atreven. Libre para confesar que la fe no siempre es luz, que a veces es noche. Libre para hablar del deseo sin disfrazarlo de metáfora barata. Libre para decir que el amor duele, y aún así se elige. Su poesía, en esta etapa, se siente como un cuchillo envuelto en terciopelo. Te acaricia y te abre. Mientras tanto, su labor diplomática lo lleva a moverse por espacios donde el poder se ve elegante, pero se siente frío. Ahí aprende otra cosa. Las palabras no solo sirven para conmover, sirven para evitar guerras, cerrar acuerdos, sostener dignidades. Y ese aprendizaje se filtra en su prosa. Nervo empieza a escribir con un control aún más preciso. Cada frase tiene respiración.
Cada pausa tiene intención. Pero el éxito lo pone en el centro de un juego todavía más tóxico, el de los bandos. En un mundo cultural que se reorganiza después de revoluciones, cambios de régimen, nuevas generaciones, algunos lo miran como símbolo del pasado. Otros lo defienden como patrimonio. Unos quieren usar su nombre para legitimar posturas. Otros quieren tumbarlo para verse modernos. Y en medio, él, tratando de seguir siendo un hombre de carne. Aquí sube el suspenso. Cuando el mundo te convierte en símbolo, deja de importarle quién eres. Importa lo que representas. Y lo que representas puede volverse campo de batalla. Su rivalidad con Darío se vuelve pública por momentos, aunque no en pleitos vulgares. Es más bien ese ambiente de a ver quién queda. Y el golpe más fuerte no viene de un insulto, sino de un rumor constante. Darío es el padre. Nervo es el discípulo. Ese rumor a Nervo le revienta por dentro, porque él no se siente discípulo de nadie. Se siente sobreviviente de sí mismo. Así que se pone una misión casi suicida, escribir algo tan inevitable que no pueda ser segundo de nadie. Y aquí entra el elemento de cuenta regresiva como motor narrativo. Nervo se impone un plazo mental. Se dice, en silencio, antes de que el tiempo me cobre, tengo que dejar mi obra cerrada. Tengo que dejar una puerta por donde mi nombre no se salga. Es un plazo sin calendario, pero con urgencia brutal. Entonces trabaja con una intensidad que parece calma por fuera, pero es incendio por dentro. Produce libros, artículos, poemas, reflexiones. Y lo hace con una disciplina que viene del seminario, pero con el dolor de un hombre que ya no cree en finales felices. Aquí hay una escena visual que lo define. Un diplomático en un salón lleno de lámparas y copas, escuchando conversaciones superficiales, sonriendo, asentando, y al mismo tiempo, en la mente, escribiendo un verso que habla de muerte. Esa doble vida no es pose, es supervivencia. Y sucede algo importante, el público empieza a preferirlo. No porque Darío pierda brillo, ese brillo es inmenso, sino porque la gente, en momentos de incertidumbre, busca consuelo. Busca sentido, busca palabras que le hagan sentir que no está sola en su dolor. Y Nervo se vuelve ese proveedor de sentido. Eso, para su rivalidad, es un giro inesperado. Porque la competencia no la gana el que grita más fuerte, sino el que se vuelve necesario. Pero esa necesidad también lo aplasta. Empieza a recibir cartas, afecto, demandas. La gente le pide que sea guía, que sea consuelo, que sea santo laico. Y Nervo, que sabe que está roto por dentro, siente la ironía. Me piden luz, y yo estoy viviendo en sombra. Aún así, sigue. Y entonces llega el momento más inesperado y más cinematográfico de esta etapa. La noticia de que el gigante también sangra. Rubén Darío empieza a deteriorarse. El rival, el coloso, el nombre que parecía inmortal, también es humano. Y aquí el twist no es ¡qué bueno! El twist es la mezcla de emociones. Porque cuando tu rival cae, no siempre sientes triunfo, a veces sientes vértigo. Porque te das cuenta de algo aterrador. Si él se puede apagar, tú también. Y ahí, la cuenta regresiva se vuelve doble. La muerte de Darío, o el proceso que lleva a ella, convierte la rivalidad en otra cosa, en pregunta histórica. ¿Quién queda? ¿Quién sostiene el puente? ¿Quién se vuelve la voz que representa el modernismo ya no como moda, sino como legado? Y a Nervo le cae encima ese peso como un abrigo mojado. Porque si el rival desaparece, la comparación se termina. Pero también se termina el espejo. Y sin espejo, solo te queda enfrentarte a ti mismo. Ahora la tensión sube. Ya no hay contra quién. Ahora la pelea es con la eternidad. En esa etapa, Nervo se ve empujado a misiones diplomáticas importantes y cada destino se siente como un capítulo final. Viaja, representa, negocia, escribe. Y cada vez que sube a un tren, cada vez que baja en una estación desconocida, hay una sensación de película, como si su vida fuera una serie de despedidas discretas. Y aquí viene la imagen más fuerte. Un hombre que sabe que su cuerpo está empezando a cobrarle,
no necesariamente con una enfermedad clara al principio, sino con cansancio profundo, con punzadas, con esa fragilidad que te hace entender que no eres infinito. Se mira al espejo y no se dice, estoy viejo, se dice, me estoy acabando. Y aún así, escribe. Porque si hay algo que define esta tercera parte, es la manera en que convierte el dolor en producción, el duelo en obra, la presión en ritmo. Y eso se convierte en su gran logro. Nervo construye un puente emocional para millones de lectores. Se vuelve el poeta que la gente lleva consigo como quien lleva un escapulario. Su lenguaje se vuelve más directo sin perder música. Su misticismo se vuelve más humano. Ya no está vendiendo cielo, está hablando de lo que pasa aquí abajo cuando te falta alguien y aún respiras. Y eso pega. Pero el poder simbólico también trae enemigos. Aparecen voces nuevas, jóvenes, más agresivas, que quieren destruir lo que huela a viejo. Nervo se convierte, para algunos, en blanco. Lo llaman sentimental, lo llaman conservador, lo llaman demasiado suave. Es el mismo insulto de siempre, pero con otro traje. Y aquí está el giro. Nervo no responde con pleito, responde con permanencia. Sigue escribiendo como quien clava estacas. No discute con quienes quieren tumbarlo, porque entiende algo que es casi cruel. El tiempo es el mejor crítico. Y él está apostando al tiempo. Pero el tiempo también es su enemigo. Su límite se acerca. Se siente en la respiración, en el cuerpo, en la prisa interna. Cada texto nuevo parece tener una capa de despedida. Cada frase suena como si la estuviera dejando por si acaso. Y en medio de ese trabajo aparece otro detalle que lo vuelve aún más trágico. El hombre que más escribió sobre el amor no vuelve a amar igual. No porque no pueda, sino porque hay dolores que te cambian el sistema nervioso. Puedes sonreír, puedes ser amable, puedes ser querido, pero el centro ya no es el mismo. Así que su obra, en esta etapa, se vuelve su pareja final, su compañía, su forma de seguir hablando con Ana sin nombrarla todo el tiempo, su manera de convertir una pérdida privada en un consuelo público. Y el clímax de esta tercera parte es que Nervo, el segundo según algunos, el bonito según otros, termina haciendo lo que el rival no podía hacer del mismo modo, volverse íntimo para todos. Como si hubiera logrado la victoria más rara, no ser el más ruidoso, sino el más cercano. Pero la historia no termina aquí, porque el destino todavía le tiene guardado el cierre más dramático. La última misión, el último viaje, el final que no se siente como muerte individual, sino como ceremonia nacional. Y cuando eso pase, vas a entender por qué su biografía se recuerda con una imagen imposible. Un poeta convertido en procesión. Lo que viene después no tiene el ritmo de una novela, tiene el ritmo de una sentencia. Porque cuando Amado Nervo entra en su última etapa, ya no camina hacia el futuro. Camina hacia un punto final que todavía no ve, pero que ya se siente como un imán. El cuerpo lo sabe antes que los papeles. La mirada lo sabe antes que los médicos. Y la escritura lo grita sin hacer escándalo. Él sigue trabajando, sigue viajando, sigue representando. Sigue sonriendo con esa cortesía de diplomático que aprendió a usar como armadura. Pero por dentro, la cuenta regresiva se volvió una presencia física. No es miedo a morir como en las historias baratas. Es algo más inquietante. La sensación de que te quedan pocas escenas y no quieres desperdiciar ninguna. Aquí el gancho que te amarra al final aparece sin avisar. El poeta más íntimo de México va a vivir su final de la manera menos íntima posible. Y no por elección, por destino. Nervo está fuera del país, cumpliendo una misión diplomática. Lo que para muchos suena a prestigio, para él también es exilio suave, distancia necesaria. Se mueve en ciudades donde el aire huele diferente, donde la gente pronuncia su nombre con acento ajeno, donde los atardeceres parecen postales, pero a él le caen como recordatorio: te estás yendo. Y aún así, sigue escribiendo, y aún así, sigue siendo leído. Porque el mundo alrededor cambia rápido, el siglo se acelera, las nuevas generaciones se empujan, los estilos literarios mutan.
Y él, en vez de correr detrás de las modas, hace algo más temerario, se queda fiel a su tono. En la lógica de la fama, eso es suicidio. En la lógica del legado, eso es inteligencia. Pero no todo es calma. La sombra del conflicto, ese rival invisible que nunca fue solo Darío, se transforma en otra cosa. Ahora su rival es la historia misma, el olvido. Esa fuerza que se come nombres con la misma facilidad con la que la marea se traga huellas en la arena. Nervo empieza a entender que el verdadero enemigo de un poeta no es otro poeta. Es el tiempo cuando se pone cruel. Y ahí se vuelve más consciente de su herencia, de lo que va a dejar. Empieza a ordenar su vida como quien acomoda una habitación antes de salir para siempre. No con dramatismo, sino con una especie de serenidad tensa. Una serenidad que asusta, porque no es resignación, es lucidez. Los síntomas se vuelven más claros, la energía baja. El cansancio ya no se arregla con dormir. Hay momentos en los que el cuerpo se siente como un traje mojado, te pesa todo. Y aún así, él sigue. Porque lo que lo mueve no es la ambición, es esa necesidad de completar algo. De cerrar un círculo que empezó en Tepic con un niño aprendiendo que el mundo puede quitarte cosas sin avisar. Entonces sucede lo inevitable. Muere lejos de México. Muere en el extranjero, en un lugar donde el idioma de la calle no es el de su infancia. Muere sin la escena heroica que a la gente le gusta imaginar, sino con esa sobriedad que tienen las muertes reales. Una habitación, un cuerpo, el silencio que se expande. Y aquí viene el primer giro de la cuarta parte, el que convierte su final en leyenda. Su muerte no se queda privada. Su muerte se vuelve asunto continental, porque la noticia corre como electricidad. Y no es solo murió un poeta, es murió el hombre que te acompañó en tus noches más largas. El hombre al que le leíste un verso cuando se te rompió algo. El nombre que en muchas casas ya era parte del mobiliario emocional. Y entonces ocurre la imagen que parece inventada, pero es real como un golpe. Su cuerpo empieza un viaje. Un viaje que no es simple traslado, sino procesión. Estaciones, trenes, puertos, multitudes. Banderas, ramilletes. Gente que no lo conoció y sin embargo llora. Como si su poesía hubiera sido un pariente. Imagínalo, un ataúd avanzando, y alrededor rostros desconocidos apretando flores como si apretaran una disculpa. Hombres con sombrero quitándoselo en silencio. Mujeres haciendo la señal de la cruz. Jóvenes que solo han leído fragmentos, pero sienten que se les fue alguien que les hablaba en secreto. Ese es el contraste final. El poeta que vivió escribiendo desde la intimidad termina despedido como figura pública gigantesca. Y ahí se cierra la ironía más fuerte. Nervo, que se debatió entre la fe y la duda, que quiso creer sin mentirse, termina convertido en una especie de santo laico. No santo oficial, no mártir de iglesia, santo de lectores. De los que te salvan un día con una frase. Ahora viene el segundo giro. Su legado no se vuelve un museo tranquilo, se vuelve campo de batalla. Porque cuando alguien se vuelve popular de verdad, la cultura lo empieza a pelear. Unos lo abrazan como patrimonio sentimental, otros lo atacan como símbolo de una sensibilidad pasada. La crítica dura, con dientes, lo acusa de ser demasiado dulce, demasiado devoto, demasiado simple. Otros lo defienden diciendo que, precisamente por eso, se volvió masivo, porque supo hablarle al corazón sin pedir permiso. Y esa discusión, lejos de enterrarlo, lo mantiene vivo. Aquí el conflicto se renueva. Ya no es Nervo contra Darío, sino Nervo contra una modernidad que a veces cree que sentir es cursi, que cree que consolar es menor, que cree que la emoción clara es inferior a la complejidad fría. Y sin embargo, Nervo gana en el lugar más inesperado, en la gente. La gente no le pide que sea el más complejo, le pide que sea el más verdadero. Y cuando una obra se vuelve útil emocionalmente, no la borras con teorías. Puedes criticarla, puedes subestimarla, pero no puedes sacarla de las manos de quien la necesita. Eso es poder. Un poder raro, silencioso, persistente.
Con el tiempo, su figura se consolida como una de las voces más reconocibles de la poesía en español. No solo por su técnica o por el modernismo, sino por la cualidad que lo volvió inolvidable, su capacidad de convertir el dolor en una forma de compañía. Y aquí aparece el último twist, el que te deja pensando. Al final, su rivalidad más grande no la ganó contra Darío, la ganó contra la muerte. Porque Darío, el coloso, es una catedral de estilo, pero Nervo se volvió otra cosa. Una habitación donde la gente entra cuando está rota. Y las habitaciones se visitan más que las catedrales. No porque sean mejores, sino porque te sirven cuando estás vivo y herido. En vida, Nervo peleó contra la etiqueta de bonito. Después de muerto, su obra demuestra que lo bonito puede ser brutal. Que una frase suave puede sostener a alguien al borde del abismo. Que una voz sin grito puede cambiar la respiración de una persona. Su después del poder institucional, de la diplomacia, de la figura pública, es más largo que su vida. Es la vida de sus palabras en bocas ajenas. Es la manera en la que sus versos se vuelven mensaje en cartas, dedicatorias, despedidas, rituales íntimos. Y si quieres ver el verdadero tamaño de su legado, no lo busques solo en bibliotecas. Búscalo en lo cotidiano, en la gente que lo cita sin acordarse del libro, en quien escribe su nombre en una libreta como si fuera protección, en quienes lo leen en silencio para no romperse en público. Porque eso es lo que hizo Nervo, sin proponérselo del todo. Le dio un idioma al duelo. Ahora, el final que te prometí desde el principio vuelve como círculo perfecto. ¿Por qué un país entero quiso su ataúd? Porque ese ataúd no llevaba solo a un hombre, llevaba una época, un tono, una forma de amar. Llevaba a alguien que tomó su propia herida y la convirtió en puente. Y los puentes, aunque no sean personas, se agradecen como si lo fueran. Y si lo piensas con frialdad, es escalofriante. Nervo vivió con un reloj invisible desde joven, sintiendo que el tiempo se le iba. Perdió a Ana, perdió el centro, sintió la cuenta regresiva en la piel. Peleó con el rival grande, pero sobre todo peleó con el olvido. Y al final, el olvido no pudo. La vida le quitó cosas sin avisar, como cuando era niño. Pero esta vez, por primera vez, él le quitó algo a la vida. Le quitó la última palabra. Porque mientras alguien abra un libro suyo en una noche difícil, Amado Nervo no termina de irse.